El pasaje de hoy es Génesis capítulo 35, versículos 1 al 8. Leamos juntos. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel, y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia, y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos, y mudad vuestros vestidos, y levantémonos, y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba, y edificó allí un altar, y llamó al lugar El Betel, porque allí le había aparecido Dios, cuando huía de su hermano. Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Amén. El pasaje de Génesis, capítulo 35, que leímos juntos hoy está profundamente relacionado con la historia del capítulo 34. Como todos recordarán del sermón de ayer, en el capítulo 34 se narra la escena en la que Dina, la hija de Jacob, sufrió una terrible afrenta. A causa de esto, vemos a los hijos de Jacob atacar al pueblo de Siquem y cometer una masacre. En realidad, esta es una de esas historias que uno desearía que no estuvieran en la Biblia. Sin embargo, allí aparece, y lo que es más, estos hechos son protagonizados por el pueblo elegido de Dios. Podemos decir que esta escena muestra claramente la naturaleza débil y pecaminosa del ser humano. Pero si observan el pasaje de hoy, Dios no los reprende, ni los presiona, ni los condena en absoluto por sus actos. A pesar de que este pueblo, que debía cumplir el pacto de Dios, no muestra en absoluto una conducta digna, vemos que Dios, en lugar de presionarlos o reprenderlos, parece estar protegiendo a la familia de Jacob. Todos conocen bien la situación que enfrenta la casa de Jacob. Debido al incidente con el pueblo de Siquem, se encuentran en una espiral de violencia, donde los papeles de víctima y victimario se han invertido. La casa de Jacob pasó de ser víctima a ser victimaria en un instante. Ahora se encuentran en una situación en la que deben buscar la manera de sobrevivir para escapar de la feroz represalia de los pueblos vecinos. Normalmente, el proceder del mundo y el curso de la historia han consistido en buscar la supervivencia mientras se afila otro cuchillo para la venganza. Si observan la historia del Antiguo Testamento, aparecen relatos de varias naciones que rodean a Israel. La mayoría son historias de guerra, y la mayoría de esas historias de guerra son historias de venganza. Odiar, aborrecer, vengar, envidiar y tratar de obtener más. Esa es la historia de las naciones que aparecen en el Antiguo Testamento. Jesús vino a esta tierra para romper esa cadena de venganza y odio, ese círculo vicioso que se repite sin cesar. Jesús recibió sobre sí todo el rencor, el odio y el desprecio y, cargando con el peso de los pecados de toda la humanidad, murió en la cruz. La única manera de cortar este ciclo que se repite en el mundo, la única manera de romper las cadenas del pecado, es la cruz de Jesús. Solo a través de la gracia y el sacrificio de la cruz se puede romper ese círculo vicioso. Las relaciones rotas pueden ser restauradas y sanadas por completo. Por eso Dios interviene ahora en la casa de Jacob. Porque es evidente que, si los deja solos, ocurrirá un desastre aún mayor. Es claro que el odio y el rencor se desbordarán a medida que la víctima y el victimario simplemente cambien de lugar. Por eso Dios interviene. En el versículo 1 dice así: levántate y sube a Betel, y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. En resumen, Dios les dice que construyan un altar y restauren su relación con él, porque sólo así se resolverán los enredados problemas de la vida. Pero es significativo que diga: al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Lo que este pasaje significa es que Dios está haciendo que Jacob recuerde el voto que le hizo en el pasado
mientras huía de su hermano. Génesis, capítulo 28, versículos 20 y 21 dice así: E hizo Jacob voto diciendo: Si Dios está conmigo y me protege en este viaje que hago, y me da pan para comer y vestido para vestir, y si vuelvo en paz a casa de mi padre, el Señor será mi Dios. Así fue el juramento y la promesa de Jacob. Estas palabras son un compromiso de que si Dios le permite regresar a la casa de su padre, él, Jacob, que huye de su hermano con un corazón temeroso, servirá completamente al Señor como su Dios. Pero, ¿qué sucedió en realidad? Jacob regresó sano y salvo a la casa de su padre. Además, volvió con una gran familia y muchas posesiones. A pesar de eso, en la vida de Jacob, no se ve ninguna señal de que tuviera al Señor como su Dios y viviera según su voluntad. Solo vemos la imagen de un Jacob ansioso, preocupado únicamente por su propia seguridad. Por eso Dios interviene. Dios le hace recordar esa promesa. Jacob, por sus propios pensamientos y fuerzas, no puede guardar la promesa, el pacto con Dios. Dios mismo interviene, le hace recordar el voto que hizo, y le dice: Sube a Betel y construye un altar, para que pueda cumplir esa promesa. Hay un error común que solemos cometer en nuestra vida de fe: pensar que creemos en Dios por nuestra propia fe. Es la actitud de pensar que podemos hacerle promesas a Dios y guardar su palabra por nuestras propias fuerzas. Quizás suene un poco confuso, pero, hermanos, nunca podremos presentarnos ante Dios por nuestra propia fuerza o capacidad. Podríamos pensar que con nuestra propia fuerza podemos comprender las promesas de Dios, recordar su palabra y obedecerla, pero es algo que no podemos hacer en absoluto. Solo cuando Dios interviene, nos hace comprender y nos habla, podemos recordar su palabra. Podemos obedecerla y permanecer en el lugar de la gracia. ¿Qué habría pasado si Dios no hubiera intervenido con Jacob? ¿Habría pensado Jacob en subir a Betel? ¿Habría pensado en construir un altar? De ninguna manera. Pero Dios intervino, sin reprenderlo ni culparlo por sus errores. Intervino, le hizo recordar la promesa que había hecho en el pasado, y le dio la gracia y la oportunidad de restaurar su relación con él. Le abrió de nuevo el camino a Betel. Solo al subir a Betel, solo cuando se restaura por completo esa relación con Dios, se adquiere la fe de que Dios protege a nuestra familia. Con sus propias fuerzas, Jacob no tenía manera de resistir la venganza de los pueblos vecinos. Esa salvación solo se encuentra en Dios. Al escuchar las palabras de construir un altar en Betel, Jacob dice en el versículo 2: Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: Quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, purificaos y cambiad vuestros vestidos. Con esta actitud, Jacob exhorta a su familia a prepararse santamente, de una manera digna para construir un altar al Señor en Betel, y ellos escuchan esta orden. Quienes la escucharon, como leemos en el versículo 4, entregaron a Jacob todos los dioses ajenos que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Esta actitud puede ser vista como la decisión de desechar todos sus errores y faltas pasadas, su inmoralidad, su maldad, su debilidad, para servir y seguir solo a Dios. Es una escena admirable. Entonces, ¿cómo trata Dios al pueblo que ha decidido servirle solo a Él? Si observan el versículo 5, dice: Cuando partieron, un terror de parte de Dios se apoderó de las ciudades de alrededor, y nadie persiguió a los hijos de Jacob. Así dice la palabra. Esto significa que Dios protegió y guardó a la casa de Jacob, que cambió la situación y los corazones de los pueblos vecinos, que estaban llenos de deseos de venganza. Aunque no sabemos exactamente cómo, Dios intervino e infundió un gran temor en las ciudades de los alrededores para que no persiguieran a la familia de Jacob. Significa que Dios protegió, guardó y guió a la familia de Jacob, que recordó su promesa y construyó el altar de Betel. En realidad, la familia de Jacob no había hecho nada bien. El impulso de proteger a su hermana Dina y vengar su afrenta puede parecer comprensible, pero, aparte de eso, sus acciones fueron claramente pecaminosas. Sin embargo, Dios no reprende ni critica sus pecados y errores.
Dios tuvo misericordia de su debilidad, sabiendo que no podían escapar del círculo vicioso del mal y del pecado por sus propias fuerzas, e intervino. Fue a buscarlos. Les hizo recordar la promesa que habían hecho a Dios, y les concedió la gracia de poder restaurar su relación con Él. Echemos un vistazo a nuestras vidas. En realidad, con nuestro estado espiritual, con nuestra fuerza y capacidad, con nuestra voluntad, no podemos cumplir la voluntad de Dios, ni presentarnos ante Él. Lejos de cumplir las promesas que le hicimos a Dios, quizás nuestra realidad sea cometer actos vergonzosos y no encontrar la manera de salir de ellos. Sin embargo, sin importar cómo seamos, Dios hace que sus santos elegidos recuerden su relación con Él, comprendan su palabra, anhelen este lugar de adoración, de oración, de la palabra, el lugar de Betel, y nos da la fuerza para avanzar. A través de esto, nos permite lograr una unión completa con Él. Así, nos ayuda y nos guía para que podamos vivir cumpliendo su voluntad. ¿No es esta la gracia de Dios? Sería bueno que, a través de esta palabra, reflexionáramos sobre qué debemos decidir y obedecer en nuestras vidas. Sería bueno que reflexionáramos si, mientras profesamos nuestra fe, todavía odiamos o aborrecemos a alguien, y no podemos salir del círculo de la envidia y la codicia, realmente atrapados en un lodazal. ¿Acaso intentamos proteger nuestra vida y nuestra fe con nuestras propias fuerzas, ignorando la promesa de que es Dios quien nos protege y nos guarda? ¿O pensamos que con nuestro esfuerzo y voluntad guardaremos nuestra fe en Dios y cumpliremos nuestras promesas a Él? Nada de eso es posible con nuestra fuerza y capacidad. Solo cuando restauremos el lugar de Betel, el lugar de la palabra y la oración, el lugar de una comunión profunda con Dios, se resolverán los problemas con los que luchábamos. Podemos creer que lo estamos logrando por nuestra cuenta, que somos capaces, pero la realidad es que no podemos. No hay nada bueno en nosotros, solo lo logramos cuando Dios interviene, nos da su gracia y nos fortalece. ¿Cuál es el lugar de Betel que debemos restaurar? ¿Cuál es el lugar donde debemos dejar toda nuestra voluntad, esfuerzo y empeño para entregárselo todo por completo a Dios? Reflexionemos sobre dónde necesitamos que Dios intervenga y nos dé su gracia. Espero que podamos comenzar este día orando fervientemente por eso. Les animo a que todos vivamos por fe, esperando la gracia de Betel que Dios nos concederá.